Apostólica Estéreo, una emisora que te acerca a Dios. ¿Y por qué hemos estado estudiando la Biblia de esta manera? Porque es una forma, hermano, en que podemos sacar de ella provecho, amén. Podemos extraer de ella lo que más nos gusta. Amén. Y vamos aprendiendo poco a poquito, vamos creando raíces. Así que yo quiero que usted esté muy atento a la palabra de Dios. Amén. Pablo el apóstol le envió una carta a la iglesia en Roma. Y en esa carta les mandó a decir algo. ¿Y qué les mandó a decir el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Roma? ¿Qué les mandó a decir? Pues todo lo que hemos estado estudiando en estos días. Y les mandó a decir algunos consejos. Les mandó aclarar a que ellos tuvieran claro que aunque ellos fueran judíos, no solo la salvación era para ellos, sino también que la salvación era para los que no eran judíos. Y les mandó a decir en esa carta también que dice la Biblia que delante de Dios no hay ni un justo. Amén. Pero que para que el hombre pudiera ser necesitaba ser justificado. ¿Y dirá usted, pero qué significa justificación? Porque es la palabra que vamos a usar en esta enseñanza. ¿Qué es justificación? ¿Ha hablado usted alguna vez y usted ha trabajado y el día del pago le dice: este es lo que usted se ganó, y usted cuenta el dinero y usted dice: pero no es justo, yo trabajé más y me están pagando menos? La palabra justo o justificación, amén, es cuando hablamos de justo, hablamos de algo que se lo merece. Se merece eso, lo merece, es lo justo. Usted gana lo justo, que es lo que merece por lo que hace. Pero resulta que la salvación era algo que nosotros no podíamos obtener porque no éramos justos. No la podíamos obtener. Ni el judío ni el griego podían ser salvos, porque, amén, no había justicia. Amén, no había justicia en el hombre que dijera: bueno, porque soy justo, ahora Dios me debe salvar a mí, porque yo sí soy un hombre justo, yo hago lo correcto, yo no mato, yo no robo, amén, yo soy justo. No había quien pudiera decir eso, porque todo hombre, amén, por cuantos todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Dice, a eso le mandó a decir Pablo en esta carta. Ahora quiero invitar a mi esposa que lea esta palabra aquí. Quiero que lea del capítulo 3, versículo 21. Amén, vamos a leer hasta el 25. Romano. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hasta el 20. Decimos amén. ¿Qué aprendimos de aquí? Dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada hombre y mujer que vienen a este mundo ya nacen descalificados.
Es decir, nadie nace diciendo, este merece la salvación. Todo ser humano que nace en este mundo, nace sin merecer la salvación. Está descalificado. No merece la salvación. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué predicamos el evangelio? Lo que empezamos a leer al principio de esta carta. Pablo le dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al que no es judío. Note, hermano, note esto. El evangelio es el poder de Dios para salvar a toda la humanidad. Para salvarlo usted, para salvarme a mí y para salvar a aquel que nació hoy. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque antes del evangelio nadie podía ser salvo. Porque no había justicia, no eran justos. Pero Jesucristo apareció para traernos la justicia. Ahora hay algo muy importante. Recuerde que esta carta fue dirigida a algunos hermanos judíos que se aferraron tanto a la ley. Y ellos decían, si yo vivo la ley, yo ya soy justo. Pablo dijo, no, escuchen esto, le dijo Pablo. No, por ustedes aferrarse a la ley no significa, porque si vivimos en la ley y por la ley, entonces Jesucristo murió en vano. Pero Jesucristo vino para justificar al hombre, porque la ley, amén, no fueron capaces de cumplirla. Ahora vino Jesucristo a justificar al hombre. Yo quiero invitar aquí a mi esposa que me lea esto otro versículo. Del 4, Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a ser justos delante de Dios? Creer, hermanos. Diga conmigo, creer. Porque Pablo fue, Abraham fue el hombre de la fe. Y dice que fue justificado porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Usted quiere ser justo, crea en el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. También dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. También dice la Biblia, amén, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe qué necesita el hombre para alcanzar la justicia divina? Creer en Dios. ¿Y usted por qué está aquí? Porque usted dice, yo creo en Dios. Amén. El secreto para nosotros ser salvos está en creer en el Señor Jesucristo. Y cuando usted cree en el Señor, pero no una creencia como dice, no, yo creo en Dios. No. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, el que creyere, y ya no, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, creer y dar un paso de fe, de saber de que yo creo en Él. Decimos aleluya.
Y esto nos ayuda a nosotros a entender, hermanos, que nosotros somos salvos porque Jesucristo vino a este mundo para darnos la salvación. Pero ¿cómo obtenemos nosotros la salvación? Mediante creer en el Señor. Decimos aleluya. Ahora vamos al capítulo 5, hermanos. Amén, capítulo 5. Yo invito a mi esposa que venga y me lea capítulo 5. Vamos a leer hasta el versículo 8, del 1 al 8. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, decimos amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aquí vamos, hermano, entendiendo qué fue lo que Pablo le quiso escribir a la iglesia en Roma. Y así como están ustedes aquí, estaba el líder de la iglesia leyéndole a la congregación en Roma. Pero ¿qué les leía? Todo lo que nosotros estamos leyendo. Mire, hermano, cada persona, amén, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra Dios su amor para con la humanidad? En que siendo yo un pecador, perdido, vagabundo, sin esperanza alguno, Cristo murió por mí. Decimos gloria a Dios. Hemos venido ilustrando todas estas enseñanzas para poder lograr entender más y más, porque eso estamos haciendo, escudriñando un poco más. Cuentan la historia tal vez para ilustrar un mensaje espiritual, pero cuentan que habían dos hermanos. El uno era un hermano bueno, iba a la iglesia, se congregaba, predicaba el evangelio, servía al Señor. Pero su hermano era malo, no hacía lo bueno, robaba, mataba, era una persona desagradable en la sociedad. Dice que un día mató a alguien, una noche mató a alguien, y cuando lo mató, él huyó, pero la policía llegó, y él se entró a su casa donde vivía el hermano que era cristiano, y entró, y cuando entró el hermano que estaba allí durmiendo, le dijo, ¿qué te pasó? Y él le dijo, lo que pasa es que vienen por mí y me van a matar. Y yo no quiero morir, porque si me muero así me pierdo. Entonces el hermano le dijo, ponte mi ropa, que yo me pongo la tuya, y dame esa arma que tú tienes. Y cuando la policía entró, encontraron al que era cristiano con la ropa sucia de sangre, manchada de sangre, y el arma en la mano. Entonces la policía dijo, este es el malo, y lo cogieron. Como era tan malo, tan mal lo que él hacía, sus actos merecían la muerte. Entonces, ¿qué hizo el que era cristiano? Murió, lo mataron. Lo mataron en lugar de su hermano. Entonces ahora mataron el bueno, pero el malo quedó vivo.
El malo quedó vivo y mataron al que era cristiano pensando que en sí era el malo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el bueno le dio la oportunidad a su hermano que era malo. De hecho, le escucho uno por ahí en esa letra, en algunas canciones de esas historias que le contaban a uno cuando uno era niño en las escuelas dominical, para ilustrar lo que quiere decir la justificación. ¿Qué hizo el Señor? Yo por mi maldad, yo merecía morir. Tenía una sentencia de pena de muerte porque éramos malos, éramos personas sin esperanza. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Dios? Vino a este mundo. Vino a este mundo. Ponte en pie. Vino a este mundo. Entonces, como ella merecía morir por su maldad, entonces Jesucristo dijo: no, yo muero por ella. Yo muero por ella. Pero si yo no hice nada malo, amén, pudieran decir, pero es que Jesús no hizo nada malo. Claro que no hizo nada malo. Él no merecía ser golpeado, escupido, le daban puntapié, le pusieron una corona de espinas, le quitaron toda su ropa, lo avergonzaron delante de todo. Él no merecía eso. Pero ¿por qué lo hizo? Lo que ella merecía lo vivió mi Señor por nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso yo amo tanto a mi Jesús. ¿Cuánto aman a Jesucristo aquí en esta noche? Yo amo a mi Señor. Por eso dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es allí donde decimos que cantamos el himno que dice: fue clavado en la cruz por mí. Y cuando cantamos ese himno, yo en mi mente lo veo colgado en la cruz. Y yo pienso, cuando lo canto, yo pienso, yo era el que merecía estar allí. Era yo el que merecía la condenación, no él. Era yo, era usted, mi hermano. Era yo el que merecía estar en la cruz clavado. Entonces cantamos: fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Ese es el verdadero evangelio. Y cuando nosotros no entendemos eso, entonces no valoramos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No estimamos, no valoramos ese esfuerzo, eso que Él hizo. No, yo soy el culpable, sabiendo que Él no era el culpable, pero lo hizo, hermano, para darnos salvación a nosotros. Y ahora somos justificados. Diga conmigo: justificados mediante su muerte. Usted y yo no merecíamos la salvación, pero Cristo nos las ha regalado. Él murió en mi lugar. Por eso yo amo tanto a Jesús. ¿Cuánto aman a Jesús? ¿Cuántos aman a Jesús? Sí, Él está aquí en esta noche y Él está escuchando si usted dice que lo ama. ¿Cuánto aman a Jesucristo? Yo amo a mi Jesús. Y les decía, yo no lo amo a Él porque el infierno existe. No. Si el infierno no existiera, yo amara a mi Jesús. Pero ¿por qué tanto amor? ¿Por qué somos devotos de Él? ¿Por qué hay que hacer tanto por Él? Porque Él me amó primero. Al quien debo yo de amar, me amó primero. Al quien debo yo buscar, vino a buscarme. Al quien debo yo servir,
me sirvió a mí. Por mi culpa fue llevado a un pesebre a nacer. Todo el mundo celebra en Navidad. Todo el mundo en esta época están preparando un pesebre, sin un conocimiento a lo que realmente eso sucede. Si las personas que arman un pesebre, cuando están poniendo el burrito allí al lado del muñequito, y por otro lado están poniendo un buey allí, porque amén, esos animales estaban cuando Jesús nació. Pero es lo que dice la Biblia: el buey conoce a su señor, y el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. ¿Quién es el dueño del buey? Dios. ¿Y quién es el señor del asno? Dios. Entonces, ¿por qué dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor? Y dice, pero Israel no entiende. El mundo entero no ha entendido, amén, que ese que nació allí es el dueño del mundo entero. Pero ¿por qué nació en un pesebre? ¿Por qué no le dieron el mejor lugar allá en el centro hospitalario? ¿Por qué no le dieron el mejor lugar en esa clínica donde nacían los niños? Sino que antes le cerraron las puertas. Y no hay, ya todo está lleno. No hay espacio. ¿Y a dónde estaba José corriendo? ¿A dónde? Y María, José, ya voy a tener, José. Y José corrió a un pesebre. Y el asno que estaba allí se dio una vuelta. Y el buey que estaba rumiendo vino una vuelta. Y se hicieron al lado del pesebre, porque dijeron, aquí va a venir el Salvador del mundo entero. Lo que los animales entendieron, la humanidad entera no lo ha entendido. En vez de dedicarse a hacer un pesebre y hacer esto, vinieran a un lugar como este, a un culto como el que hemos tenido hoy, y dijeran, gracias Señor, gracias Dios mío, que por tu amor yo tengo vida eterna. Decimos gloria a Dios. Vamos a estar sobre nuestros pies. Para el día de mañana quiero presentarle a dos personas que nos enseñan tanto a nosotros. Nos enseñan tanto. No voy a continuar porque se nos iría más el tiempo. Todo esto lo estamos viendo en la carta a los romanos, todo lo que Pablo escribió. Y yo quiero que usted en este día piense si usted ama o no ama al Señor. Si usted no ama a Jesucristo, yo le invito a que empiece a tener una relación con Dios.